Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Esta radio también está en derradios.com. www.derradios.com, el sitio latino de radios. 1 de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Buenas noches, estamos aquí nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Penza, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo. Hoy contamos con la conducción de Carlos Penza. Bueno, Marta, ¿qué tal? Buenas tardes o noches, ¿todo bien? Todo muy bien. Con una ciudad un poco con tránsito complicada, atascado, complicada la noche. Sí, tardamos todos un poco más hoy. Bueno, empezamos con la efeméride. 26 de noviembre de 1903 nace Sebastián Piana en Buenos Aires. Músico, pianista, director, docente y prolífico compositor. Profesor del Conservatorio Musical de Música de la ciudad de Buenos Aires. Maestro de Sofía Bozán, fue acompañante de Mercedes Simone y Azucena Maizani. Integró un conjunto con Siria Cortiz, Mafia, Lawrence y Marcucci. Musicalizó numerosas películas y piezas teatrales. Y fue autor de tangos y milongas antológicas como La Tapera, Sabor Popular, Sobre el Pucho, Silbando, Milonga Sentimental, Milonga del 900, Viejo Ciego, Caserón de Tejas, que es un himno a la nostalgia barrial, lo hizo con Cátulo Castillo. Y con Mansi crearon el vals Esquinas Porteñas, que bueno, que en sus letras dice: te lloran las lunas de invierno en las acuarelas de mi evocación. Bueno, otros temas fueron El Pescante, Tinta Roja, Bettinotti, Pena Mulata, Milonga Triste, infinidad de obras más. Compuso también las bandas musicales de varias películas como Sombras Porteñas, Carnaval de Antaño, He Nacido en Buenos Aires, Nobleza Gaucha, Las de Barranco, El Último Payador y Derecho Viejo. Aún a los 90 años seguía componiendo y dando clases. Escribió alrededor de 500 obras y fue presidente de la Academia Porteña del Lunfardo. En 1985 recibió un diploma al mérito de los premios Conex como uno de los 5 mejores compositores de tango de la historia en Argentina. Bueno, Sebastián Piana murió un 17 de julio de 1994. Así que bueno, va nuestro recuerdo. Interesante, hoy es fecha de nacimiento. De nacimiento, exactamente, un 26 de noviembre de 1903 nació. Muy bien. Bueno, pasamos a nuestro anunciante, antes de
de mencionar al invitado. Sí. Signo Vital publica sus libros en internet para su venta masiva en todo el mundo. Pueden ver y confirmar en www.signovitалediciones.com.ar o llamar al 4988-1833. También, si quieren escuchar programas de Una Mirada en el Tiempo, los anteriores, pueden hacerlo ingresando a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. Y a la radio se pueden comunicar al 4372-2841 o 4372-3061. Bueno, Marta, hoy hemos recibido muchas llamadas de oyentes, amigos que, claro, todos insisten en lo mismo, que opinemos sobre las novedades políticas, sí. Y son muy frescas, vamos a ir Claro. sabiendo con los días qué pasa. Lo de antes, lo que se propuso, la campaña y todo lo demás, ya se sabe bastante. Haremos programas específicos a partir de la semana que viene, analizando cómo va evolucionando Sí. esta novedad política. De todos modos, aunque sea brevemente, sin entrar al tema, porque tenemos un tema específico hoy, me parece importante a mí, lo considero subjetivamente, aclarar dos cosas. Primero, acá no ganó Macri las elecciones, sino que ganó Cambiemos. Y esta propuesta mía es muy clara. Me parece que tenemos que acabar con los caudillismos que fabricamos desde abajo. Porque si ahora empezamos con una época en la cual hay macrismo, en vez de otra cosa, estamos haciendo de la política algo subalterno. Pareciéramos un país de niños pequeños, infantiles, que están pidiendo siempre un padre o un caudillo. Acá hay un grupo político que se llama Cambiemos. Ese grupo ganó las elecciones. Es una coalición con varios. Correcto, exactamente. Se llama Cambiemos, ese es el gobierno que tenemos nuevo. Tampoco hace falta que se dramatice demasiado la situación del señor Scioli, que ha tenido un digno segundo puesto. Y nada menos que a llegar a un segundo puesto en estas largas elecciones en la República. Para nada es para pensar. Yo escuché decir cosas. Se acabó Scioli. ¿Qué futuro tiene? ¿Qué va a hacer? Estamos exagerando en todo sentido. Es una enormidad. Estamos pareciendo un pueblo infantil con lo que planteamos. El señor Scioli, o Daniel Scioli, como llaman todos, hizo una buena campaña, tuvo una cantidad de votos adecuados. Sí. Es una persona respetable, nos guste o no su gestión, es una cosa aparte esa. Nos guste o no su ubicación política, es un tema aparte. Pero como ciudadanos, tenemos que entrar a ser un poco más razonables. Después de tantas elecciones, un segundo puesto, con una pequeña diferencia con el primero, lo deja señor Scioli en buena posición. Obvio. Debe ser un hombre de consulta, él mismo ha tomado actitudes muy correctas y coherentes, ha propuesto colaborar. Sí. Con lo cual, bueno, acabemos de hacer en el país una cuestión de, primero, caudillos. Basta, por favor, y nada de macrismo. ¿Qué macrismo? Acá hay una coalición política que se llama Cambiemos. Sí. Y está al frente un señor que ojalá que haga una muy buena gestión, y lo deseamos. Y el señor Scioli también tiene que ser respetado porque ha tenido una cantidad de votos importantes. Y bueno, además su actitud posterior a la elección ha sido muy correcta. Así que en paz manejémonos con un poquito más de lógica y sentido común. De cordura y, claro, madurez. Esto es lo único que anticipo ahora. De todos modos haremos algún programa específico. Vamos a hacer algunos después de que asuma el nuevo presidente para analizar ya propuestas concretas. Por ahora son todas cosas muy, digamos, nuevas, indefinidas, y el tiempo nos va a ir permitiendo en unos días opinar mejor. Opinar solamente, por supuesto, sin pretender ser la guía de nadie. Pero hoy tenemos un tema muy específico y muy interesante que hace a la calidad de la política argentina, que es la vida de Alfredo Palacios. Este líder socialista que tuvo una conducta impecable en su vida política, Gran orador. Gran intelectual, Sí. un hombre muy culto, muy preparado, desinteresado. Realmente, analizando la vida de Palacios, uno piensa que únicamente le interesaba el saber, el conocimiento. Quería difundir esto que él sabía, se pasó la vida dando conferencias, viajando por el mundo, participando en actividades académicas, dando charlas a estudiantes, dirigiendo centros universitarios y siendo una persona de una vida austera.
Sí, totalmente. Leí un poco para no estar tan ajeno a esto, porque el que nos acompaña sabe mucho del tema, entonces voy a decir algo antes que él hable y después no podrá decir nada más. Me llamó la atención algo que dice Piña en la historia de Alfredo Palacios, que fue su consideración, respeto, aprecio de una manera magnificada, porque estaba asombrado él por Jesucristo. Él tuvo una actitud en su educación infantil muy instado, llevado a tener una vida de práctica religiosa. Así que Alfredo Palacios leía el Nuevo Testamento, se interesaba por la vida de Jesús, a quien admiraba muchísimo. Y entonces yo, mirando esto, un individuo que no podemos decir que sea un socialista ateo en absoluto, porque su posición en la política fue un socialista social, le preocupó la vida social de la gente en Argentina, sobre todo los trabajadores. Pero se me ocurrió pensar si no sería Palacios, en esta actitud de apasionado, admirador de Jesucristo, lector de las Sagradas Escrituras, muy respetuoso de las ideas religiosas, si no sería lo que sería hoy, lo que llamaríamos hoy un socialdemócrata. Se me ocurrió, en ese momento no estaba muy claro el planteo, hablamos de 1900, 1920, y esto va a ser el primer tema que le planteo a nuestro invitado, que es el doctor Carlos María Romero Sosa, a quien le decimos gracias por acompañarnos, Carlos. No, gracias a vos, Carlos, y a la señora de haberme invitado. En efecto, esto que se habla de Palacios. Primero tendríamos que decir que se cumplieron el 20 de abril de este año que se va, 60 años de la muerte de Palacios. Murió de 85 años, el 20 de abril de 1965, mientras ejercía 50, el cargo... 50 años. 60 años, en el 65, estamos en el 15. 50 años, claro, 50 años. Y murió ejerciendo la Diputación Nacional por la Capital Federal. Más acá, claro. Por la Capital Federal. Sí. La verdad que una figura ejemplar, sobre todo en estos tiempos donde ejemplar. Los políticos, la verdad, de un lado y de otro dejan mucho que desear. Una figura extraordinaria que se sale del Partido Socialista y yo creo que es un prócer de la República. Tanto ahora se habla de la República, en fin, pero realmente Palacios fue un prócer de la República. Si solamente pensamos que a Palacios como un líder socialista, que lo fue, también achicamos un poco la cosa, ¿no? Pero era medio anarquista, como socialista. No, él fue un hombre que, en primer lugar, nació en 1880. O sea, nació el mismo año, por ejemplo, que Matías Sánchez Orondo, que fue un conservador acérrimo, pero también un gran senador nacional, ¿no es cierto? Y coincidió la presencia en el Senado de Palacios con la presencia... Perdón, te hago una pregunta. ¿1880 o 1878? Tengo ambos datos. No. Por ejemplo, García Costa, en ese libro que se llama Palacios entre el clavel y la espada, él lo da como del 78. Por ejemplo, Jaime Perrió, que tiene una obra muy interesante sobre las generaciones argentinas, lo pone en 1880. Lo pone en 1880. Y otros estudiosos también lo ponen en 1880. Por ejemplo, quien fue secretario de él durante 8 años, que ha escrito varios libros sobre Alfredo Palacios, el amigo, el doctor Pedro Vives Heredia, también lo pone en 1880.
pero debe haber alguna cuestión ahí que no está todavía resuelta. Pero más o menos, si fuera del 80, yo creo que sí que era del 80, todas las biografías de él coinciden en el 80, la excepción es esta. Es un hombre de una generación, nos acordamos que Ortega decía que las generaciones eran más o menos 12 años, ¿no?, entre uno y otro, y eso es de la misma generación, por ejemplo, que nació el mismo año que él, de Juan Beterán, el fundador de la Universidad de Tucumán, del filósofo Alfredo Rullés, del médico Pedro Chuto, del médico Peralta Ramos. O sea, por ejemplo, eran del 81, creo, dos amigos de Palacios, el escritor, el novelista Manuel Gálvez y Ricardo Rojas, don Ricardo Rojas, ¿no es cierto? O sea, situamos ahí en una generación realmente de figuras extraordinarias que dio al país, ¿no? Para avanzar concretamente sobre temas que se me atreví a mencionar, su respeto por el tema religioso, su admiración por Jesucristo que lo guió políticamente. Eso sí. ¿Lo hizo un hombre creyente o no? Sí, hay mucho se ha, pensado sobre eso, y alguien ha escrito, y eso ha producido también controversias, ¿no es cierto?, por los sectarismos que existen, ¿no? Creo que todos saben, lo que se llamó la batalla del crucifijo, que fue algo lamentable cuando Palacios murió, que lo velaron en el Congreso, sí. Y entonces su féretro tenía un crucifijo, y jóvenes del Partido Socialista sacaron el crucifijo. Entonces la familia de Palacios dijo no, que él quería tener eso, y hubo incidentes es un dato importante. Sí, la batalla del crucifijo se llama. Hay, por ejemplo, una cuestión que tampoco está resuelta, que se dice que un sacerdote que fue capellán militar, que se llamaba el padre Amancio González Paz, que fue muy amigo de Palacios, pero dicen que él le administró los últimos sacramentos, y otra gente dice que no, que Palacios no recibió los últimos sacramentos. Ahora, lo concreto es lo que tú dices, Pensa, porque él venía de una familia, como dices, muy religiosa, la madre, doña Ana Ramón, muy religiosa, y las tías, y entonces los crearon en un ambiente sumamente religioso. Pero después de eso, él, ya con esa gran sensibilidad social que tenía, se acercó al padre, a un sacerdote redentorista, que era el padre Grote, que fue el fundador de los círculos católicos de obreros. Participó muchísimo ahí. Claro. Incluso él, dicen que habló en la despedida de los restos de José Manuel Estrada, también, ¿no es cierto? Sí. El gran líder católico del 80, ¿no es cierto? Él junto con otras figuras, ¿no? Pero Estrada fue de la generación del 80, precisamente en los sectores católicos, como Achával Rodríguez y otros más. Sin que esto sea un tema esencial. No, por supuesto que no, pero es interesante. No, porque hay un libro que se ha escrito sobre ese tema, que lo vuelvo a decir, de alguien que fue secretario de él, y que se llama El socialismo de Alfredo Palacios, los profetas y Jesús de Nazaret. Este hombre, a quien yo conozco y sobre todo me escribo con él, fue, repito, durante casi una década secretario privado, y entonces él ahondó sobre ese tema, pero no para traer controversias ni discusiones con sectores más duros del Partido Socialista, sino porque todo lo que es sacar a la luz una realidad. La historia. Entonces es muy conocido el caso de que en la casa de la cual nunca fue propietario, ¿no es cierto?, de la calle Charcas, ahí llegando a Godoy Cruz. Charcas, que no tengo el número exacto, 4740. Claro, llegando a las vías del tren, ¿no? Sí. Bueno, tenía un Cristo muy grande en la casa, ¿no? Tenía un Cristo ahí, y él siempre. Después es curiosa, y esto es a nivel también anecdótico, simpático, la amistad que él tuvo con este gran
prelado que fue Monseñor Miguel de Andrea. Entonces, Miguel de Andrea fue un obispo auxiliar, pero Alvear quiso que fuera arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Este tema es interesante, Carlos, porque fíjate que estamos hablando de 1920 más o menos. Claro. En lo cual aparece el comunismo en Unión Soviética, Claro, sí. el comunismo en México, para llamarlo de alguna forma, que eran socialismos ateos completamente, y además enemigos de la Iglesia. Sí. Este detalle no estamos hablándolo como un chimento de superficial, no. Tiene mucho que ver con una posición de Alfredo Palacios, con una posición en absoluto sectaria. Eso es lo interesante, lo que hay que rescatar, ¿no es cierto? Y como dices, el respeto por todo, las ideas, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, con el tema de Monseñor de Andrea, hombre también de una gran sensibilidad social, el fundador de la Casa de la Empleada y demás. Entonces, un día en Mar del Plata se los encuentra conversando a Palacios y a el obispo de Andrea. Pero pensemos que los años 20, los años 30, la actitud de un lado y de otro, ¿no es cierto?, de la Iglesia en general era también muy enemiga del socialismo. No había venido el Concilio Vaticano II, no existía ni remotamente la teología de la liberación. Claro, eran extremos. Y el socialismo con respecto a la Iglesia Católica. Entonces era una lucha realmente. Bueno, pero estaban estos dos hablando, entonces alguien los descubrió. Pero tuvo más respeto al socialismo por la religión que el Partido Comunista. Sí, pero también están las anécdotas que los socialistas se reunían los Viernes Santos a comer asados o cosas así, ¿no? Pero es interesante esto. Entonces estaban reunidos los dos y entonces algún periodista los descubre. Entonces le preguntan a Palacios, que fue de los solteros, digamos, mujeriegos que ha habido en la política argentina, ¿no? El otro soltero así fue Perete, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero Sarmiento dicen que también. Pero Sarmiento no era soltero, era casado, ¿no? Era muy galante. Conoció a Sarmiento él. Y lo de haber conocido, claro, porque Sarmiento murió en el 88, murió Sarmiento, así que... Dice que conversó. Sí, puede ser, claro, se murió en el 88, él era chico. Y entonces le preguntan a Palacios, ¿y de qué hablaron con el obispo? Y entonces Palacios dice, hablamos de mujeres. Entonces le preguntan a Monseñor de Andrea, es cierto, hablamos del hogar de la empleada, cómo solucionar los problemas. Así que esto es muy interesante porque la actitud. Ahora, a nivel ya más serio, digamos, sin anécdotas, en todas las obras de Palacios, por ejemplo, tiene un libro que se llama La Justicia Social, que es un tratado que tiene, comienza citando las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Las escrituras, él cita, y con un gran respeto y una gran veneración. Entonces estamos también diciendo que con Grote fue muy amigo y lo guió Grote, pero en un momento dado parece que Palacios pronunció un discurso que se fue demasiado, ¿no? Entonces Grote le dijo, bueno, no exageres, muchacho, no exageres, y ahí fue el rompimiento de él con los círculos católicos de obreros. Con esta frase que te puedo leer. Pasó esto. Palacio dijo en ese momento que proponía la redención, el respeto, el mejoramiento de los obreros en esta tierra. Claro, sí, no claro, después de la muerte. Claro, sí. Y eso enojó a la Iglesia. Claro, sí, sobre todo a Grote, ¿no? Con él se separó. Con él fue la discusión. Claro, con él fue la discusión. Pero, en fin, esto es una cuestión muy interesante para seguir estudiando el tema, ¿no? Pero hay que reconocer que fue un precursor en muchísimos aspectos, Palacios, ¿no? Por ejemplo, fue un reformista universitario cuando el tema de la reforma participó activamente. Sí. Fue ahora que tanto, y eso me parece muy positivo, tanto se habla de Hispanoamérica y de Latinoamérica, ¿no es cierto? Él había fundado junto con ingenieros, con
sí, con José Ingenieros, creo que con Pairó, la Unión Latinoamericana, con Sánchez Viamonte, que también fue un líder socialista notable, un jurista. Notable persona, además. Notable persona. Y habían fundado lo que se llama la Unión Latinoamericana, para bregar por justamente que no haya estas divisiones y diferencias entre nuestros países, que en esa época, que no había tanta comunicación y demás, eran otros mundos, ¿no es cierto? Palacios y esta gran figura del latinoamericanismo, que fue Manuel Ugarte, también un socialista, ¿no es cierto?, que fueron muy amigos. Bueno, cualquier socialista es universal. Pues por supuesto, pero no son variales. Claro, no, por supuesto. Ellos fueron los que bregaron por el tema hispanoamericanista y de la unidad y el discurso de Palacios en todo sentido tuvo mucha influencia, por ejemplo en el Perú. Con el tema de Cuba, Palacios... Bueno, él apoyó la Revolución Cubana. Sí, le disgustó el curso de la Revolución, sí, y sin embargo dijo que hay que respetarlo. Sí. Él apoyó la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque él siguió, y hasta su último momento, siguió con su posición antiimperialista, ¿no? Con su posición antiimperialista. Y es más, por ejemplo, con Gabriela Mistral, que fue muy amigo con Gabriela Mistral, la gran poeta chilena, premio Nobel, en fin, con la cual tuvo una discusión. Yo escribí sobre eso, sobre una discusión con motivo de un congreso pedagógico, y Gabriela Mistral bregaba por dar precisamente enseñanza religiosa y demás, y Palacios no decía que no era ateo, pero era laicista, ¿no? Que aparte la ley de enseñanza de Roca es una ley de enseñanza obligatoria, laica y gratuita, ¿no es cierto? Y él mantenía esa posición. Vamos a escuchar un poco de música, pero de todos modos luego quiero hacer un planteo que tiene que ver con la austeridad de Palacios, por supuesto, con su vida correcta, honesta como político, y un poco mezclarla con la actualidad para que ver cómo juega. Queda muy si se necesita algo, queda muy en alto Palacios comparado con la actualidad, porque más allá de la buena fe y de las buenas intenciones que puedan tener en distintos partidos y movimientos, la figura de Palacios, como la figura de Lisandro Latorre, no se ha vuelto a repetir desgraciadamente en la política. Después de la música vamos a hablar de eso, pero como ejemplo. No es que quiera hacer una comparación, impone la realidad actual. No, porque por hacer una comparación dejamos muy mal a nuestros contemporáneos. Modos, como ejemplo debe valer. Por y supuesto, de eso quisiera hablar contigo un momento, Marta. Como arquetipo. Música unos. Bueno, vamos a escuchar desde un grupo de La Quiaca, Ucu Malco, que significa tigre y montaña. ¿Quién sabe que es un ángel? Aquel que ha visto un ángel sabe cómo es. Un ángel, mi hijo es un ángel, su madre es un ángel, así es como yo sé. No hace falta ser un hombre bueno para verlo, ser honrado, religioso, banquero, hace falta que el hombre abra el alma, mire al cielo, tal vez así pueda verlo. Que es un ángel, aquel que ha visto un ángel sabe cómo es. Un ángel, mi hijo es un ángel, su madre es un ángel, así es como yo sé. No hace falta ser un hombre bueno
religioso, banquero, ja, ja, ja. Hace falta que el hombre abra el alma, mire al cielo. Tal vez así pueda verlo. No hace falta ser un hombre bueno para verlo. Ser honrado, religioso, banquero, ja, ja, ja. Hace falta que el hombre abra el alma, mire al cielo. Tal vez así pueda verlo. Un ángel, ¿quién sabe que es un ángel? Aquel que ha visto un ángel sabe cómo es. Un ángel, mi hijo es un ángel, su madre es un ángel, así es como yo sé. Bueno, Signo Vital publica sus libros en internet para su venta masiva en todo el mundo. Pueden ver y confirmar en www.signovitалediciones.com.ar o llamar al 4988-1833. Bueno, también quienes quieran ver y escuchar programas anteriores de Una Mirada en el Tiempo pueden hacerlo ingresando a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar o llamar a la radio al 4372-2841 o 4372-3061. Bueno, continuamos hoy con la conducción de Carlos Pensa y nuestro invitado, el doctor Carlos María Romero Sosa, que nos está hablando sobre Alfredo Palacios. Bueno, del cual voy a recordar algo que me pareció importante en su vida. Alfredo Palacios fue un hombre de una actividad increíblemente difícil de imitar. Era un hombre de mucha actividad, continuamente estuvo universitario, rector, conferencias, escribió, estudió, opinó, hizo política. Tuvo una vida muy austera. Esto es lo que me parece interesante mencionar, teniendo en vista lo que pasa ahora en nuestro país. Alfredo Palacios murió en Charcas 4741, donde vivió siempre con su familia. Es una casa modesta donde él alguna vez se mudó con la familia y ahí vivió toda su vida. Tuvo una vida austera, continuamente. Entonces me llama la atención que no sea recordado continuamente, no solamente por los que lo admiramos, sino en general por mucha más gente. Porque es un ejemplo de corrección política, aun cuando tiene un montón de actitudes que pueden ser contradictorias, porque no era un hombre muy cargado de una ideología rígida, era bastante flexible. Sí, sí, sí. Tenía mucha tolerancia a ideas distintas a la de él, dialogaba mucho, conferencias que él daba eran interesantes siempre. Yo lo he conocido en la Facultad de Derecho, cuando fue a dar conferencias, se quedó después de la conferencia hablando el tiempo que hiciera falta. ¿Cómo hacía este hombre para tener tanto dinamismo? Era súper saludable. Sí, parece que sí, dicen, hay anécdotas que la gente le decía, doctor Palacios, usted a su edad, y se enfurecía que le dijeran eso, ¿no? Pero, sí, la verdad que era una persona, la labor como publicista fue enorme. Escribió sobre muchísimos temas, sobre temas de sociología. Tiene, por ejemplo, ese libro sobre Esteban Echeverría, que él en realidad decía que su socialismo, más que de Marx, lo decía él, partía del dogma socialista de Esteban Echeverría, ¿no es cierto? Que fue el que introdujo el romanticismo acá. Sí, sí, sí. Y tiene una obra que se llama Echeverría, a Dalí del pensamiento de Mayo, ¿no? Que es una obra fundamental para estudiar el pensamiento de no solamente de Echeverría, sino de toda esa generación, ¿no? De la generación del 37. Y después, por ejemplo, fue de los primeros
bueno, pero Grusac lo hizo antes, pero fue de los primeros que trabajó el tema de las Islas Malvinas. Él fundó la primera Junta de Recuperación de las Malvinas junto con Carlos Obligado, que fue el autor de la marcha, de la letra de la Marcha de las Malvinas, y con Antonio Gómez Langenheim, que fue un hombre que historiador de las Malvinas, que escribió varias obras sobre eso. Bueno, fundó eso. O sea, fue un hombre que siempre estuvo en cosas muy originales y trascendentes, actuales, además, ¿no es cierto? Y trascendentes. Era laborioso. Sí, Ahora, sí, ¿me equivoco, Carlos María, si yo digo que sería hoy un socialdemócrata? Bueno, sí, estaba en esa posición, ¿no es cierto? Porque era un socialismo no violento, un socialismo muy tolerante. Por supuesto que sí. Por eso es que el problema, por ejemplo, que tuvo con el peronismo, él fue perseguido, estuvo preso y demás. Sin embargo, cuando Frondizi gana las elecciones, al poco tiempo, él en la Cámara, él entra en el 61 como senador nacional nuevamente, había sido en la década del 30 senador nacional, y después nuevamente ingresa al Senado en 1961, y lo primero que hace fue interpelar al ministro Vítolo por lo que él llamaba las torturas que habían habido a los presos y demás. Él, con un revólver en la mano, fue a una comisaría a sacar y a mostrar que había una picana eléctrica, ¿no es cierto? Siempre fue un defensor de los derechos humanos. Eso es historia indiscutida. Indiscutida. Sí. Y lo primero que él hizo cuando lo eligen senador nacional es ir a visitar a los presos peronistas. Bueno, todos los peronistas estaban presos. Los sindicalistas peronistas están todos presos, y él lo primero que hizo fue ir a visitarlos, ¿no es cierto? Con una gran nobleza. Palacio no toleraba lo que decía él que era un fascismo de Perón. Sin embargo, tenía mucha admiración por Eva Perón. Sí, probablemente no, sí, públicamente sí, lo sí, dijo, sí, le pareció que la labor de Eva Duarte fue muy importante y fue muy honesta. Estaba convencido Alfredo Palacios, a pesar de que estuvo en contra de Perón siempre. Muchísimo. Yo creo que ahí fue un desencuentro entre ambos, ¿no? Ni el peronismo entendió, no solamente a Palacios, sino ni el peronismo entendió a la izquierda en general, ni la izquierda entendió al peronismo en el 45. Y de ahí viene una línea divisoria casi definitiva por mucho tiempo. Pero incluso la ruptura del Partido Socialista que hizo Palacios y la doctora Alicia Moro de Justo. No, claro, Yoldi se quedó con el otro lado, el Partido Socialista Democrático, y Palacios fundó el Partido Socialista Argentino, que poco a poco se fue acercando al movimiento, al peronismo de algún modo. Incluso se dice que Perón mandó a votar por Palacios para esa vez en el 61, y por eso la rabia que le tenía a Jauretche, porque Jauretche se presentaba como candidato a senador, ¿no es cierto? Y Perón ordenó que lo votaran a Palacios. En fin, esas son cuestiones, ¿no?, que nunca se podrán develar totalmente. Me llamó la atención con la historia de Palacios, la visión que tuvo él del país, porque en su tesis doctoral, claro, la tesis doctoral habló del despilfarro del Estado. Despilfarro que estaba encubriendo comisiones, coimas, negociados y corrupción. Hablamos de 1910, 15. Hablamos de para atrás 100 años. Tesis que fue rechazada. Sí, era sobre la situación de pobreza de las clases obreras, algo así, la tesis de él, que fue en el 99, porque él se recibió a los 19 años de abogado. Sí. Y no aceptaron la tesis, como dices, no le aceptaron. Entonces, en una semana él ya tenía fecha para presentar la tesis, en una semana hizo una tesis sobre un tema de quiebras o algo así, ¿cierto? Pero no le aceptaron la tesis. Lo llamativo es la forma en que plantea algo que parece una realidad, porque él habla de despilfarro en la tesis que fue rechazada, sí. como instrumento para que los políticos del poder consigan hacerse de fondos por medio de coimas, sobreprecios, negociados y corrupción.
Vos me has dicho que fue en 1900. Tiene que haber sido más o menos o 1900. Yo no tengo fechada. Él se recibió a los 19 años. No la tengo fechada, por lo cual imagino que era el 1900 más o menos. Pero me llama la atención que en ese momento esté hablando de cosas que pueden ser actuales. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Serían, digamos, antecedentes y apenas, porque realmente, por ejemplo, en el 90 fue una época de corrupción. Sí. La revolución del 90 fue un poco eso, ¿no es cierto? Juez Selman, claro. Pues la revolución del 90 fue justamente para terminar con eso de la corrupción y demás. Bueno, la bolsa, la novela de Julián Martel y demás, que se muestra las fortunas que se hacen y con la especulación financiera y que después caen y demás. Pero claro, eso era mínimo comparado con la corrupción que vino después, ¿no? Pero también lo que es interesante es que estamos hablando de lo que fue él, digamos, casi profético, ¿no? En muchos aspectos, incluso en ese también. Exacto, claro. Pero, por ejemplo, lo interesante, el derecho laboral no existía. En esa época se llamaba el nuevo derecho. La primera ley laboral argentina fue una ley que hizo promulgar Palacios cuando fue el primer diputado socialista de América, que entró en 1904. Gracias también, por eso la historia no hay que verla así con repros y elegidos, porque dentro del régimen conservador hubo gente extraordinaria. Por ejemplo, Joaquín B. González. Joaquín B. González, que como se sabe divide la ciudad en circunscripciones, y eso permite que Palacios a los 25 años llegue a la Diputación Nacional en ese momento, ¿no es cierto? Y Joaquín González era un hombre del régimen conservador, era el ministro del Interior de Roca. Entonces la primera ley laboral de la Argentina es el descanso hebdomadario. ¿Por qué? Porque como era socialista, él decía un día por semana, no el domingo, porque el domingo es un día católico, ¿no es cierto? Entonces, un día por semana. Entonces, bueno, después se decidió que fuera el domingo, pero por lo menos un día por semana tenía que ser un feriado para los trabajadores. O sea, ley de la silla, además, también. Bueno, eso también, en realidad eso es una ley el origen fue un diputado socialista también, Pérez Leirós, y él la tomó después y él consiguió que se hiciera ley, ¿no es cierto?, el proyecto de Pérez Leirós. Pero la ley, que es asombroso que haya aprobado eso todavía el régimen conservador, que va a durar hasta 1916, hasta Irigoyen. Pero él, por ejemplo, la ley de accidentes de trabajo, la 9688, la vieja ley 9688, es una ley que consiguió aprobar al Parlamento conservador Palacios. Y entonces decían, pero ¿cómo puede ser? Si un trabajador se accidenta, bueno, la culpa es del trabajador. ¿Por qué se le va a echar la culpa? No, le decían, no es culpa, es responsabilidad del empleador. Esto que hoy nos parece natural a todos, en ese momento fue muy revolucionario, ¿cierto? Bueno, todas estas leyes que pudo hacer aprobar Palacios. Y eso demostraba también la cintura política que tenía, ¿no? ¿Por qué motivo los gremialistas, el gremialismo no apoyó a Palacios en aquella época? ¿Por qué esa distancia? Nunca entendí bien. Sí, por ese problema que digo, que el peronismo nunca entendió a Palacios. Ahora, lo que me llama la atención, y eso sí me ha llamado la atención, es que, por ejemplo, cuando este gobierno que termina, que se habla de transversalidad, se habló al principio y demás, no recogiera la figura de Palacios, ¿no es cierto? No sé por qué, porque realmente él estuvo muy cerca en muchos postulados que han sido reivindicados ahora. Por ejemplo, el latinoamericanismo. Fue un antecedente importantísimo del latinoamericanismo. Los derechos humanos. Carlos María, un tema de ignorancia de quién es. Sí, un tema de ignorancia. Porque todo esto efectivamente se ha ignorado. No se habla de Alfredo Palacios en la medida que correspondería. No es homenajeado con la intensidad que corresponde. Es ejemplar en muchos aspectos. Claro, sí. Yo te repito, me parece que es un prócer de la
de la República. Exactamente. Prócer de la República. Y si decimos que solamente es un dirigente socialista, lo achicamos. Pese que además que fue un dirigente socialista. Además lo fue, y a mucha honra para él. Pero fue más que eso, ¿cierto? Sí, por eso a mí me llama la atención la falta de cuidado con su imagen. En primer lugar, fue probablemente el legislador más grande que tuvo la República, no cabe duda, por lo menos en el siglo XX. Acá tengo una anécdota graciosa. En sus peleas con Perón lo califica a él de payaso. Sí, lamentablemente. Porque para eso se vestía con el poncho, con los bigotes. Sí. Y pareciera que alguien intentó acercarlos. ¿Conocés la anécdota? Sí. No estaban tan lejos, pero de todos modos estaban lejos. Sí. Entonces alguien intentó acercarlo y para eso le contestó. Dice la leyenda. Este payaso no trabaja para ese circo. Para ese circo, claro, sí. O sea, se ve que peleaban por lo menos a niveles graciosos, ¿no es cierto? Después, cuando vino la revolución del 55, él era amigo personal de Lonardi. Lo nombró embajador en Uruguay. Cosa muy útil porque realmente durante el peronismo se había deteriorado absolutamente la relación con el Uruguay. Yo pensaba, cuando el problema de las pasteras acá, que también se deterioró la relación con el Uruguay, yo decía, caramba, evitemos esto, porque no hay un Palacios para mandar de embajador. Como Palacios era hijo de un uruguayo, ¿no es cierto? Dos uruguayos, padre y madre. Claro, era muy querido en Uruguay, pero muy querido. Fue cuando llegó como embajador, hubo una pueblada en Montevideo, en la plaza de Montevideo, para recibirlo y demás. Pero él, fue enviado por Lonardi ahí, pero por ejemplo en el 56, cuando vino el golpe del general Juan José Valle, un patriota, un hombre que merece también todo respeto y reconocimiento, y de otros, de Tanco y demás, Palacio fue de las pocas voces que, ya no estaba Lonardi, estaba Aramburu, y Rojas fue de las pocas voces que pidió que cesaran los fusilamientos. También hay que reconocer que del sector del nacionalismo católico, del nacionalismo clerical, también se alzaron voces en Azul y Blanco, Sánchez Orondo y demás, y pocas voces más, ¿no es cierto? Y eso también hay que reconocerlo en Alfredo Palacios, ¿no? Es importante lo que has dicho porque aclara el tema que muchas veces le han achacado a Palacios haber sido embajador de un gobierno militar. De un gobierno, sí. Lo cual lo has puesto en el contexto que corresponde, porque efectivamente para ese momento era necesario y conveniente. Sí. Una persona de magnitud como era él. Además, esa situación, claro, hay que verlo en perspectiva histórica, ¿no? Él había sido muy perseguido por el peronismo. Sí. Había sido muy perseguido, ¿no es cierto? Por ejemplo, el peronismo, durante esa época, además de eso, se quemó la Casa del Pueblo, con esa inmensa biblioteca que tenía. Bueno, había un gran resentimiento. Y Lonardi no venía, si bien no se justifica eso, pero eso también lo decimos ahora después de todas las experiencias que hemos tenido. Es la experiencia que uno va viendo, claro, a la distancia. Pero por supuesto, ¿no? Y el horror de la última dictadura, que no se puede comparar con nada, claro, ¿cierto? Pero Lonardi, es verdad, esa comparación es importante. Claro, Lonardi vino con esa bandera de ni vencedores ni vencidos, y por eso también duró poco, duró 2 meses, y lo voltearon los sectores ultra del antiperonismo extremo, ¿no es cierto? Entonces eso también hay que reconocerlo. Pero Palacio fue un defensor de los derechos humanos. Ahora, por ejemplo, se habla de todos estos temas, que está tan bien que se hable en la actualidad, y que el tema del trato de personas, ¿no es cierto? Bueno, Palacios iba a los prostíbulos y rescataba mujeres víctimas del trato. Entonces todo este tipo de cosas fue un precursor. Además me llamó la atención que en su placa de abogado, ¿sabes lo que decía, no? Sí, se atiende gratis a los pobres. Claro. Eso fue muy llamativo, porque era parte de su militancia que fue constante. Por supuesto. Él se pasó toda su vida, de algún modo, en la docencia,
en conferencias, escribiendo, planteando cuestiones sociales, con mucha claridad. Sí. Era muy apasionado y a veces a la gente le molestaba, porque él planteaba todo en términos invencible como orador. Sí, pero siempre él decía, yo ataco las ideas, pero nunca ataco a las personas. Exactamente. Entonces nunca él atacaba a las personas, sí, a las ideas, él discutía. Por ejemplo, muy simpático, y eso tendríamos que recordar siempre, que en los últimos años de la década del 30, la llamada también década infame, por José Luis Torres fue el que le puso ese nombre, culminó ese periodo con grandes suicidios que conmovieron al país, ¿no es cierto? Por distintas circunstancias, ¿no? De Vicente, de Horacio Quiroga porque tenía cáncer, de Alfonsina Storni porque tenía cáncer, de Lugones no se sabe por qué, probablemente por desengaños, y no solamente sentimentales, sino incluso políticos, de Florencio Parravicini, de Lisandro de la Torre. Pero cuando murió Alfonsina Storni, después Lugones y antes Quiroga, ¿no es cierto?, Palacios pronunció un discurso en el Senado diciendo qué le pasa y qué mal está la República cuando se matan los poetas. Qué bueno. ¿Qué opina Carlos María viendo todo esto? Ya Palacios se pelea con Américo Giordi, sí. Y aparecen dos socialismos. El socialismo argentino y el socialismo democrático. Claro. De ahí en más el socialismo comenzó a ser una multiplicación geométrica. Sí, claro. Eso tiene explicación. Y porque el espacio lo ocupó el peronismo. Los espacios políticos se llenan, ¿no es cierto? Se llenan los espacios políticos. Y el espacio político hay que reconocer que lo ocupó el peronismo, ¿no es cierto? Y por eso es que no tuvo después influencia. Hasta Wiener, que volvió a ser... Esteves Boero volvió a ser diputado socialista después de muchos años que no había socialistas en el Congreso, ¿no es cierto? Esteves Boero, una gran persona también, un hombre que merece todo respeto, y que fue diputado nacional en tiempo de Alfonsín, en tiempo después de Menem, fue diputado nacional por el Partido Socialista Popular con mucha fuerza en Rosario. Bueno, pero de todos modos, mi pregunta queda en el aire. ¿Cómo explicamos que haya 20 socialismos? Acá le preguntamos igual a algún socialista importante, como es Alejandro Bodar, que ha venido varias veces con nosotros a conversar, y no tuvo respuesta. Me imagino que no es fácil darla. No, supongo que no. A mí me llama la atención que el socialismo, después de que el corte de Giordi y Palacios, se multiplicara en tantos partiditos. Sí, curioso, porque en la década del 30 había 2 senadores nacionales solamente, ¿no? Antes de la reforma de 94, 2 senadores nacionales. Y en la década del 30, en un momento dado, en el 35, los 2 senadores nacionales eran, uno era Alfredo Palacios y el otro era Mario Bravo, otra gran figura, no solamente del socialismo, sino también de la República, ¿no? Un poeta, un docente de derecho laboral, en fin, una figura notable. Bueno, los 2 fueron senadores nacionales. Y el bloque socialista tenía muchísimos diputados, tenía muchísimos diputados en los años 30, en los años 40. Pero claro, la fuerza del socialismo estaba en la capital federal, un poco en la provincia, después un poco en Santa Fe, pero nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía antes del peronismo, el interior, ¿no es cierto?, era agrario, no había casi industria. Entonces la prédica del socialismo era más bien para los sectores del proletariado, ¿no? Sumado a que además el socialismo era un partido cientificista, nació como tal, un partido cientificista, biblioteca de buen trabajo. Por supuesto. Y entonces, por ejemplo, se hacía campañas contra el alcoholismo, que estaba muy bien. Se hacía campañas contra la prostitución, que estaba perfecto. Pero los trabajadores iban a los comités de los conservadores y les daban empanadas y les daban vino. Entonces, claro, llegaba más
eso mucho más demagógico. También ahora se habla de populismo, pero también había un populismo de derecha, un populismo reaccionario, pero populismo al fin, ¿no es cierto? Y entonces, por eso es que el socialismo no tenía. Una vez me decía un socialista amigo, una gran persona, ¿no? Armaño Cosentino, ¿no? José Armaño Cosentino, amigo nuestro, ¿no? Dramaturgo, hombre. Una vez voy a una conferencia del doctor Repeto, dice, gran figura, ¿no? Sí, Nicolás Repeto, gran figura, ¿no? Pero era una conferencia sobre el evolucionismo en Darwin. Y entonces eso, claro, no atraía. Carlos María, nos estamos yendo, de todos modos nos queda la duda que preguntaremos muchas veces más por qué motivo hay 20 partidos socialistas. Bueno, porque lo que explicamos está muy bien, pero lo tienen que resolver pero los militantes socialistas deberían pensarlo porque realmente es decepcionante. Sí. Carlos María Romero Sosa, te agradecemos mucho. No, gracias a vos. Sí. Y da para otro programa, para seguir hablando. Tenemos que irnos. Seguimos otra vez. Muchas gracias. Gracias, y nosotros volvemos el jueves, como siempre, de 20 a 21. Esto fue Una Mirada en el Tiempo. Muchas gracias. Gracias.